Gracias, consejero. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Muchas gracias. Brevemente para reiterar simplemente que habré de votar en contra de este proyecto de resolución del dictamen que le sostiene, por las razones que han sido ya ampliamente expuestas y expresadas con claridad, me parece. Debe señalarse que desde la semana pasada se estableció aquí que la propaganda que beneficia a 3 entes diversos existe y que no es indebido reconocer su beneficio. La unidad de fiscalización en eso no se ha equivocado. Es evidente que si existe propaganda ilegal que beneficia a un conjunto de entes diversos, esta debe ser documentada en cédulas. Y así está documentada. El problema es el beneficio que se obtiene de un dolo inicial. El problema es que no hay sanción por eso. Y el problema es que después hay un prorrateo que en realidad termina siendo beneficioso para una determinada fuerza política integrada por 3 entes. Entes que en algunos momentos estaban contendiendo, más allá de la propia discusión del 177. Por eso tiene toda la lógica del mundo los ejemplos que aquí se han puesto, en donde de pronto se puede escuchar que merced a criterios que están contenidos en el dictamen, hay adversarios que se benefician de un prorrateo, es decir, contendientes en un mismo territorio que están siendo beneficiados por un prorrateo. Por eso la ley plantea que a la hora de repartir la prerrogativa entre distintos partidos políticos en radio y televisión, se les entienda en la coalición parcial como partidos diferentes y por eso tienen acceso al 30%. Justamente eso debía ser el criterio que continuase la propia unidad y no integrarlos en una sola, porque no se puede obtener los beneficios de la coalición parcial, pero no las obligaciones en el proceso de fiscalización para tener un tratamiento incluso mejor que el de una coalición total. Esa es la nuez de la discusión que aquí se tiene. La propuesta hecha la semana pasada incorporaba 2 aspectos que desde luego no fueron votados a favor por este Consejo. Uno es, se debe establecer al menos una sanción por todo el monto involucrado en las transacciones que el 125 prohíbe, por un lado, y luego no puede ni debe utilizarse el sistema de prorrateo consignado en el 177b en la medida en que un partido se está beneficiando de su propio dolo. Gracias, consejero. El diputado Fernando Belauzarán desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted, consejero? Con todo gusto, Fernando. Proceda, diputado, por favor. Desde la pasada sesión, consejero Figueroa, usted hablaba de que encontró casos de transferencia de recursos, no solo del verde hacia la coalición, de la coalición hacia el verde, no solo de la coalición hacia el PRI, del PRI hacia la coalición, sino también del verde hacia el PRI o del PRI hacia el verde, que estaban siendo, que compiten incluso, que son competidores, y sin embargo, ahí sí parece absurdo, totalmente absurdo, que 2 partidos competidores puedan compartir gastos. Entonces, nada más, usted lo mencionó, pero quisiera ver si usted pudiera aclararnos más sobre esos gastos que encontró de transferencias verde-PRI que estaban contendiendo. Gracias, diputado. Para responder, el consejero electoral Alfredo Figueroa. Debe decirse que el proceso de transferencia, digamos, vamos a decirlo así, de beneficios, está asociado no solamente, digamos, a montos que se erogan vía cuentas. Puede hacerse, por ejemplo, en términos de eventos, o puede hacerse en términos de utilitarios, de beneficios que están asociados a aspectos que contratamos originalmente. Un partido contrata originalmente para su beneficio un conjunto de elementos propagandísticos, pero en el contenido de la propaganda
lo que se advierte es que no solo busca beneficiarse a quien debía beneficiarse, que era sus 145 candidatos, sino que adicionalmente benefició al candidato a la presidencia de la República o a otros candidatos a senadores o a candidatos a diputados. Este es justamente el tipo de propaganda que la unidad encontró. Frente a una circunstancia inédita en términos de coalición parcial, lo que hizo la unidad es reportar un beneficio, en apariencia, de manera correcta, a todos quienes estaban involucrados en esa propaganda. La circunstancia que ocurre es que después de hacer eso y al advertir la tasa de transferencia a la campaña presidencial, lo que se advierte en ese tipo de circunstancias es que la tasa de transferencia, digamos, a la campaña presidencial por ese tipo de prorrateo es menor que la de la propia coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Debió documentarse, debió establecerse una sanción por eso, que es lo que está proponiendo, por cierto, el consejero Nassif en el oficioso que aquí ha planteado, y debe adicionalmente, y por eso yo lo planteé desde la semana pasada en relación al dictamen, corregirse el proceso de prorrateo porque está habiendo, digamos, un beneficio producto de una propaganda que prohíbe el reglamento de fiscalización en el 125. Ese es, en concreto, el tipo de asuntos que se presentaron en un conjunto de hipótesis diversas que usted ya ilustró en su propia pregunta. Gracias, consejero. Está abierta la tercera ronda y en ella tiene el uso de la palabra el maestro